Prólogo de La Dama de las Camelias. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. La Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas, hijo. Traducido por Marcial Busquets. Prólogo. Tan favorable fue la acogida que alcanzó en Francia la obra que hoy ofrecemos al público, que no tardó en ser trasladada al teatro sujeta a las formas dramáticas, alcanzando un nuevo triunfo. El reputado poeta español don José María Díaz la arregló a nuestra escena con el título de Redención, y la obra de Dumas, hijo, vióse coronada por tercera vez. Al mismo tiempo que Francia, España y otras naciones admiraban la magnífica obra contemporánea, Verdi, el autor de Nabucco, de Hernani, de Rigoletto y de Luisa Miller, se inspiraba con la lectura de La Dama de las Camelias y con el título de Traviata la presentaba al mundo musical aclamada por otro triunfo que ciertamente no será el último que haya conseguido. Después de esta narración que pocos ignoran, ¿necesita el editor, que hoy ofrece vertida al castellano la obra de Alejandro Dumas hijo, hacer esfuerzos para encomiarla? El haber labrado esta producción un buen renombre a su joven autor, el haber proporcionado una de las joyas más bellas al teatro moderno y alcanzado para el eminente maestro Verdi uno de sus laureles más merecidos, constituyen una enumeración de triunfos tales que delante de ellos significan poco las alabanzas, y las palabras sólo deben servir para referirlos. Fin de prólogo. Capítulo primero de La Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas hijo, traducido por Marcial Busquets. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo primero. Estoy persuadido de que nadie puede crear personajes, sino cuando ha estudiado mucho a los hombres, como nadie puede hablar un idioma antes de haberlo aprendido perfectamente. Como quiera que aún no tengo la edad indispensable para inventar, debo contentarme con referir. Invito, pues, al lector a que se convenza de la realidad de esta historia, cuyos personajes aún viven todos menos la heroína. Además, en París hay testigos de la mayor parte de los hechos que voy a compilar, quienes podrían confirmarlos si no bastara mi testimonio. Por una circunstancia particular, solo yo puedo narrarlos, pues solo yo he sido el confidente de los últimos pormenores, sin los cuales sería imposible hacer una relación interesante y completa. Esto sentado, paso a explicar de qué modo han venido a mi conocimiento estos pormenores. El 12 de marzo de 1847 vi un gran cartel amarillo en la calle Lafitte. Era el anuncio de una venta de muebles y ricos objetos de curiosidad, venta que iba a tener lugar por fallecimiento del que los poseía. El anuncio no citaba el nombre del difunto propietario, pero la venta debía efectuarse en la calle de Antin, número 9, de las 12 a las 5 de la tarde del 16. El anuncio también decía que podían visitarse la habitación y los muebles durante los días 13 y 14. Como siempre he sido aficionado a las curiosidades, determiné no perder la ocasión, sino de comprarlas, al menos de verlas. Al día siguiente fui a la calle de Antin, número 9.
A pesar de que era temprano, había ya en la habitación algunos hombres y hasta señoras que, aunque vistiendo ricos trajes de terciopelo, envueltas en cachemires y esperadas en la puerta por elegantes carruajes, miraban con asombro y aun con admiración el lujo desplegado ante sus ojos. Más tarde comprendí tal admiración y tal asombro, pues habiendo comenzado también a examinar, reconocí fácilmente que me hallaba en la habitación de una cortesana. Así, lo que más desean ver las señoras de gran tono, y allí las había de esta clase, es el interior doméstico de esas mujeres, cuyos soberbios coches salpican de lodo los suyos, que, como ellas y al lado de ellas, tienen su palco en la ópera y en los italianos, y ostentan en París la insolente opulencia de su hermosura, de sus galas, de sus escándalos. Aquella en cuya casa me hallaba había muerto. Las mujeres más virtuosas podían, pues, penetrar en su gabinete. La muerte había purificado la atmósfera de aquella espléndida cloaca, además de que en todo caso las defendía el pretexto de que acudían a presenciar una venta, sin saber a casa de quién iban. Habían leído unos anuncios, querían visitar lo que los anuncios prometían y elegir anticipadamente. Nada más sencillo, lo cual no obstaba para que en medio de tantas maravillas buscasen las huellas de esa vida de meretriz, de que sin duda habían oído muy extrañas relaciones. Desgraciadamente, los misterios habían muerto con la beldad, y a pesar de toda su buena intención, aquellas señoras no encontraron sino lo que estaba en venta después del fallecimiento, y nada de lo que se vendía en vida de la inquilina. Por lo demás, podían hacerse buenas adquisiciones, porque el mueblaje era magnífico: muebles de palo de rosa y de bul, vasos de Sèvres y de China, pequeñas estatuas de bronce de Sajonia, raso, terciopelo, nada faltaba. Me paseé por la habitación y seguí a las nobles curiosas que me habían precedido. Entraron en un gabinete adornado de colgaduras de tela persa, y yo iba a entrar cuando salieron casi inmediatamente sonriendo, como si se avergonzaran de su nueva curiosidad. Entonces deseé entrar en aquel gabinete. Era el tocador, con todos sus más insignificantes objetos, que revelaban la extremada prodigalidad de la difunta. Sobre una gran mesa arrimada a la pared, mesa de 3 pies de ancho por 6 de largo, brillaban todos los tesoros de Aucoq y Odiot. Era una colección preciosísima, y no había ninguno de esos infinitos objetos tan necesarios al tocador de una mujer como aquella en cuya casa nos hallábamos, que no fuese de oro o plata. Sin embargo, aquella colección se había formado paulatinamente, sin que la completara un mismo amor. Como a mí no me asustaba la vista del gabinete de tocador de una meretriz, entreteníame en examinar minuciosamente sus detalles, cualesquiera que fuesen, y observé que todos aquellos efectos magníficamente cincelados llevaban varias iniciales y diferentes coronas. Yo contemplaba todas aquellas cosas, que representaban otras tantas prostituciones de la pobre joven, y me decía que Dios había sido muy clemente para ella, no permitiendo que la hiriese el castigo ordinario, y dejándola expirar en medio de su lujo y su belleza, antes de la vejez, de esta primera muerte de las libertinas. En efecto, puede verse
nada más triste que la vejez del vicio, particularmente en la mujer? Ella carece de toda dignidad y no inspira ningún interés. El eterno arrepentimiento, no de la mala senda seguida, sino de los cálculos mal hechos y del dinero mal empleado, es una de las cosas más contristantes que oírse puedan. He conocido a una anciana prostituta que de su pasado tan sólo poseía una hija casi tan bella como lo había sido su madre, según afirman sus contemporáneos. Aquella pobre niña, a quien su madre no había dicho nunca «eres hija mía», sino para mandarla que sostuviese su vejez como ella misma había sostenido su infancia, aquella pobre criatura se llamaba Luisa, y obedeciendo a su madre, se abandonaba sin voluntad, sin pasión, sin placer, del mismo modo que hubiera ejercido un oficio si se lo hubiesen enseñado. La vista continua del libertinaje, y un libertinaje precoz, alimentado por el estado continuamente enfermizo de la joven, habían extinguido en ella la inteligencia del mal y del bien, que Dios tal vez la diera, pero que a nadie se le había ocurrido cultivar. Siempre me acordaré de aquella niña, que pasaba por los bulevares casi todos los días a la misma hora. Su madre la acompañaba sin cesar, tan asiduamente como una verdadera madre a su hija verdadera. Yo entonces era muy joven y no me repugnaba la fácil moral de mi siglo. Recuerdo, empero, que la vista de aquella escandalosa vigilancia me inspiraba desprecio y disgusto. Agréguese a esto que jamás hubo rostro de virgen con igual sentimiento de inocencia, con igual expresión de sufrimiento melancólico. Hubiérase dicho que simbolizaba la resignación. Un día el rostro de la niña se iluminó. En medio de los desenfrenos de que su madre tenía el programa, pareció a la pecadora que Dios le permitía disfrutar de una aventura. Y todo bien considerado, ¿por qué Dios, que no la dotara de fuerza, la habría dejado sin consuelo, bajo el peso doloroso de la vida? Cierto día, pues, Luisa conoció que estaba encinta, y lo que en ella había aún de casta se estremeció de alegría. El alma tiene extraños refugios. Luisa voló a participar a su madre la noticia que le inspiraba tanto gozo. Rubor causa el decirlo, y no consigno una inmoralidad por mero capricho, pues refiero un hecho cierto. Tal vez obrara mejor callándolo, si no creyera que a veces conviene revelar los martirios de esas infelices, que el mundo condena sin oírlas, que el mundo desprecia sin juzgarlas. Causa rubor, lo repito, pero la madre contestó a la hija que su miseria era ya extrema para dos, que para tres sería horrorosa, que semejantes criaturitas son inútiles y que los meses de embarazo son tiempo perdido. El siguiente día, una comadrona muy amiga de la madre visitó a Luisa. La infeliz joven guardó cama algunos días y se levantó más pálida y más débil que de costumbre. A los 3 meses inspiró compasión a un hombre que emprendió su curación moral y física, pero la última sacudida había sido harto violenta, y Luisa expiró de resultas de un alumbramiento prematuro. Sobrevivióla su madre. ¿Cómo? Dios lo sabe. Esta historia cruzó por mi imaginación mientras yo contemplaba los neceseres de plata,
y parece que había invertido algún tiempo en esas reflexiones, pues en el gabinete no había nadie más que yo y un vigilante que desde la puerta observaba con atención si yo me apropiaba algún objeto. Acerquéme al buen hombre á quien infundía tan graves inquietudes. Caballero, le dije, ¿podríais decirme el nombre de la persona que vivía aquí? La señorita Margarita Gautier. Yo la conocía de nombre y de vista. ¿Cómo? Dije al guardián. ¿Margarita Gautier ha muerto? Sí, señor. ¿Cuándo? Hace 3 semanas, según creo. ¿Y por qué se permite visitar la habitación? Los acreedores han creído que así aumentaría la venta. Las personas pueden ver de antemano el efecto que producen las telas y los muebles, y ya comprendéis que eso estimula a la compra. ¿Con que Margarita tenía deudas? Muchas, señor. Pero sin duda las cubrirá la venta. Y aún sobrará. Entonces, ¿a quién corresponderá el exceso? A su familia. Ah, tiene familia. Así parece. Gracias, caballero. El encargado, tranquilizado sobre mis intenciones, me saludó y salí. Pobre joven, decía yo al entrar en mi casa. Muy triste habrá sido su muerte, pues en este mundo no tiene amigos quien no goza de salud. Y a pesar mío, compadecíame de la suerte de Margarita Gautier. Esto quizá parezca ridículo a muchas personas, pero mi indulgencia con las meretrices es inagotable, y ni siquiera me tomo el trabajo de discutirla. Cierto día, al ir a procurarme un pasaporte en la prefectura, vi en una de las calles adyacentes a una joven, conducida por 2 gendarmes. Ignoro lo que aquella joven había hecho, y solamente puedo asegurar que lloraba a lágrima viva, abrazando a un niño de pocos meses, de quien su arresto la separaba. Desde aquel día nunca he podido despreciar a una mujer al verla por primera vez. Fin del capítulo primero. Capítulo segundo de La dama de las camelias, de Alejandro Dumas hijo, traducido por Marcial Busquets. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo segundo. La venta debía efectuarse el 16. Habíase dejado un día de intervalo entre las visitas y la venta, a fin de que los tapiceros tuvieran tiempo para desclavar las colgaduras, cortinas, etc. Entonces yo acababa de hacer un viaje, y era muy natural que nadie me hubiese noticiado la muerte de Margarita, como uno de esos grandes acontecimientos que los amigos participan siempre al que regresa a la capital de las noticias. Margarita era linda, pero si es verdad que la tan galanteada vida de esas mujeres mete mucho ruido, no lo es menos que su muerte lo mete poquísimo. Son soles que se ponen como han salido, sin esplendor. Cuando mueren jóvenes, su muerte la saben todos sus amantes a un mismo tiempo, pues en París casi todos los amantes de una cortesana son íntimos amigos. Cámbianse algunos recuerdos acerca de ella y la vida de unos y otros continúa deslizándose, sin que este incidente la turbe siquiera con una lágrima. Hoy, cuando uno tiene 25 años, las lágrimas son una cosa tan rara que nadie puede tributarlas a la primera que se presente. Mucho alcanzan los parientes que pagan por ser llorados, si lo son a razón del precio que les cuesta. Por lo que a mí hace, bien que mi cifra no se hallase en ninguno de los neceseres de Margarita.
La indulgencia instintiva, la natural piedad que acabo de manifestar ahora mismo, me hacían pensar en su muerte más tiempo del que tal vez ella lo merecía. Acordábame de haber hallado con frecuencia a Margarita en los campos elíseos, a donde iba asidua y diariamente en un pequeño tilbury azul tirado por dos soberbios caballos bayos, y notado entonces en ella una distinción poco común a sus semejantes, distinción aún realzada por una belleza verdaderamente clásica. Cuando esas desdichadas criaturas salen de casa, van siempre acompañadas de no se sabe quién. Como ningún hombre se permite revelar públicamente el amor nocturno que las profesa, como ellas aborrecen la soledad, llevan consigo a las que, menos afortunadas, no tienen carruaje, o bien alguna de esas viejas elegantes cuya elegancia no reconoce ningún motivo, y a quienes todos pueden dirigirse sin temor para obtener cualesquier informes sobre la mujer que acompañan. No sucedía lo mismo con Margarita. Esta llegaba sola a los campos elíseos y se ocultaba todo lo posible en su carruaje, el invierno envuelta en un gran cachemir, el verano vestida con sencillez. Y aunque en su paseo favorito hubiese muchas personas conocidas suyas, si por casualidad se sonreía al saludarlas, la sonrisa era visible tan sólo para ellas, y una duquesa hubiera podido sonreír así. Margarita no paseaba desde el Rond Point o plazoleta a la entrada de los campos elíseos como todas sus colegas. Dirigíase rápidamente al bosque, donde descendía del carruaje, paseaba a pie por espacio de una hora, volvía a subir al tilbury y entraba a su casa al trote de los caballos. Todas estas circunstancias, de que yo había sido testigo algunas veces, ocupaban mi imaginación y me hacían sentir la muerte de aquella joven como se siente la completa destrucción de una hermosa obra, pues era imposible ver una belleza más encantadora que la de Margarita. Alta y delgada hasta la exageración, poseía en sumo grado el arte de reparar este olvido de la naturaleza con el simple arreglo de las prendas que vestía. Su cachemir, cuya punta lamía al suelo, dejaba flotar por ambos lados los anchos volantes de un vestido de seda, y el grueso manguito que ocultaba sus manos y que ella apoyaba contra su pecho estaba rodeado de pliegues tan hábilmente dispuestos que el ojo más exigente no hallaba nada que corregir en el contorno de las líneas. Su peregrina cabeza era el objeto de una coquetería particular. Era muy pequeña y parecía que su madre, como diría de Musset, la hizo así para hacerla con esmero. Era un óvalo de indescriptible gracia. Pongamos unos ojos negros debajo de unas cejas tan finamente arqueadas que parecían obra de la pintura. Velemos estos ojos con grandes párpados que al bajarse sombreaban el matiz róseo de las mejillas. Tracemos una nariz delineada, recta, espiritual, con ventanas algo abiertas por una aspiración ardiente a la vida sensual. Dibujemos una boca regular cuyos labios se abrían graciosamente sobre unos dientes blancos como la leche. Esmaltemos la tez con el suavísimo terciopelo que ostentan los melocotones no tocados por mano alguna, y tendremos el conjunto de aquella encantadora cabeza. Los cabellos negros como el azabache, ondeados naturalmente o no, se partían sobre la frente e iban a perderse tras la cabeza, dejando ver un extremo de las orejas, en que brillaban dos diamantes estimados en 4 o 5 mil francos cada uno.
¿por qué su desenfrenada vida no robaba al rostro de Margarita la expresión virginal y hasta infantil que la caracterizaba? No lo comprendo. Fuerza es decirlo. Margarita tenía un magnífico retrato suyo, hecho por Vidal, único hombre cuyo pincel podría reproducirla. Después de su muerte, he tenido algunos días este retrato en mi poder, y era tan admirablemente parecido, que me ha suministrado los detalles a que mi memoria era un tanto infiel. Algunos de los comprendidos en este capítulo han llegado más tarde a mi noticia, pero los escribo a continuación para no retroceder a ellos al empezar la historia anecdótica de la mujer que me viene ocupando. Margarita asistía a todas las primeras representaciones y todas las noches disfrutaba de los espectáculos o del baile. Siempre que se estrenaba una pieza, Margarita iba al teatro, con tres objetos que jamás la abandonaban y que siempre ocupaban la parte anterior de su palco de patio: su lente, una bolsa de dulces y un ramo de camelias. Durante 25 días del mes las camelias eran blancas y durante 5 eran encarnadas. Nadie ha sabido nunca la razón de esta variedad de colores que menciono sin poder explicarla, y que los concurrentes de los teatros a donde Margarita iba con más frecuencia habían observado, como sus amigos y yo mismo. Nadie había visto jamás que Margarita llevase otras flores que camelias, de manera que en casa de madama Barjón, su florista, acabaron por llamarla la dama de las camelias, y se la conocía con este nombre. Además, yo sabía, como todos los que frecuentan ciertos círculos en París, que Margarita había sido la querida de los jóvenes más elegantes, que lo decía altamente y que ellos mismos se gloriaban de ello, lo cual probaba que amantes y querida estaban mutuamente contentos. Sin embargo, hacía unos 3 años, desde un viaje a Bagnères, que, al decir de las gentes, ya no vivía sino con un viejo duque extranjero opulentísimo que había procurado separarla todo lo posible de su vida pasada. Y por otra parte, parece que Margarita le satisfizo de muy buena voluntad. He aquí lo que sobre el particular me han referido. Allí había entre los enfermos la hija de aquel duque, la cual no solamente padecía la misma enfermedad, sino que también tenía el mismo rostro de Margarita, hasta el punto de poderlas tomar por hermanas, sólo que la joven duquesa estaba en el tercer grado de la tisis y sucumbió a los 3 días de llegar Margarita. Cierta mañana el duque, que se había quedado en Bagnères como quien se queda en el suelo que sepulta parte del corazón, apercibió a Margarita al revolver de un corredor. Parecióle ver deslizarse la sombra de su hija, y dirigiéndose a ella le tomó las manos, abrazóla llorando, y sin preguntarle quién era, le imploró el permiso de verla y amar en ella la viva imagen de su hija muerta. Margarita, sola en Bagnères con su doncella de cámara, y no temiendo por otra parte comprometerse, accedió a la petición del duque. En Bagnères había personas que la conocían y advirtieron oficiosamente al duque de la verdadera posición de la señorita Gautier. Esto fue un golpe cruel para el anciano, pues aquí cesaba la semejanza con su hija. Mas ya era demasiado tarde. La joven había llegado a ser una necesidad de su corazón, y su único pretexto, su única excusa para prolongar la vida. No le dirigió reconvención alguna, pues no tenía el derecho de hacerlo.
pero le preguntó si se conocía capaz para mudar de vida, ofreciéndole en cambio de este sacrificio todas las compensaciones que desear pudiera. La joven se lo prometió. En aquella época Margarita, naturaleza entusiasta, estaba enferma. El pasado se le representaba como una de las causas principales de su dolencia, y una superstición le hizo esperar que Dios le conservaría la belleza y la salud en gracia de su arrepentimiento y conversión. En efecto, las aguas, los paseos, la fatiga natural y el sueño le habían casi restablecido al expirar el verano. El duque acompañó a Margarita a París, donde continuó visitándola como en Bagnères. Esta amistad, de que nadie conocía el verdadero origen ni el verdadero motivo, causó gran sensación en París, pues el duque, conocido por su inmensa fortuna, entonces se daba a conocer por su prodigalidad. Como los viejos ricos acostumbran ser muy libertinos, atribuyóse al libertinaje la intimidad del anciano duque y de la joven. Todo se supone, menos lo cierto. Sin embargo, reconocía una causa tan casta, el afecto de aquel padre hacia Margarita, que todo otro lazo del corazón, diferente del que a ella le unía, le hubiera parecido un incesto, y jamás le dijo una palabra que su hija no hubiese podido oír. Lejos de mí el pensamiento de hacer de mi heroína otra mujer de lo que era. Tan solo diré que mientras permaneció en Bagnères no le fue difícil cumplir la promesa hecha al duque, y la cumplió. Pero una vez de regreso en París, Margarita, acostumbrada a la disipación, a los bailes y hasta a las orgías, creyó que su soledad, turbada solamente por las visitas periódicas del duque, la mataría de tedio, y los ardientes soplos de su vida anterior pasaban sobre su cabeza al par que sobre su corazón. Agréguese a esto que Margarita había vuelto más bella que nunca de aquel viaje, que tenía 20 años, y que la dolencia adormecida, pero no derrotada, continuaba dándole esos ardientes deseos que casi siempre son el resultado de las afecciones de pecho. El duque, pues, tuvo un gran sentimiento el día en que sus amigos, continuamente en acecho para descubrir un escándalo de la joven, con quien según ellos se comprometía, le dijeron y probaron que a la hora que ella estaba segura de no verle venir, recibía visitas que con frecuencia se prolongaban hasta el día siguiente. Interrogada Margarita, lo confesó todo al duque, aconsejándole sin oculta intención que cesara de ocuparse de ella, pues no se sentía con suficiente valor para cumplir los compromisos contraídos, y no quería recibir más beneficios de un hombre a quien engañaba. El duque estuvo 8 días sin verla, que es todo lo que pudo hacer, pero el 8º día fue a suplicarle que continuase admitiéndole. Prometió aceptarla tal como fuese, sólo por verla, y juró que aun cuando le costara la existencia, nunca la reconvendría. A este punto habían llegado las cosas 3 meses después del regreso de Margarita, es decir, en noviembre o diciembre de 1842. Fin del capítulo 2. Capítulo 3 de La dama de las camelias, de Alejandro Dumas hijo, traducido por Marcial Busquets. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 3. A la 1 de la tarde del 16 fui a la calle de Antin.
Oíase gritar a los tasadores desde la puerta cochera. La habitación estaba llena de curiosos. En ella había todas las celebridades del vicio elegante socarronamente examinadas por algunas grandes señoras que, bajo el pretexto de la venta, habían acudido otra vez para ver de cerca a unas mujeres a quienes jamás tendrían ocasión de volver a encontrar y hacia cuyos fáciles placeres aspiran quizás secretamente. La duquesa F daba con el codo a la señorita A, una de las más tristes pruebas de nuestras cortesanas modernas. La marquesa de T vacilaba en comprar un mueble sobre el cual hacía pujas madama D, la esposa adúltera más elegante y más conocida de nuestra época. El duque I, que se arruina en París, según los madrileños, y se arruina en Madrid, según los parisienses, y que, en resumen, ni siquiera despilfarra su renta, mientras departía con madama M, una de nuestras noticieras más ingeniosas, que de vez en cuando se digna escribir lo que dice, y firmar lo que escribe, y jurar lo que firma. Cambiaba miradas confidenciales con madama N, la hermosa paseante de los campos elíseos, casi siempre vestida de rosa o azul, la cual arrastra un coche tirado por dos grandes caballos negros que Tony le vendió por 2000 francos y que ella le pagó. Y finalmente la señorita R, que únicamente con su talento adquiere el doble de lo que adquieren las damas de gran tono mediante su dote y el triple de lo que los demás adquieren con sus amores, había ido, a pesar del frío, a efectuar algunas compras, y ciertamente no era ella la que recibía menos miradas. Aún podríamos citar las iniciales de muchas personas reunidas en la sala, y asaz admiradas de hallarse juntas, pero las pasamos por alto, para no cansar a nuestros lectores. Permítasenos apuntar solamente que todas manifestaban una alegría loca, y que todas habían conocido a la difunta sin que al parecer se acordasen de la pobre Margarita. Menudeaban las risas, los tasadores nos ensordecían con sus atronadores gritos, los compradores que habían invadido los bancos colocados delante de las mesas de venta procuraban en vano imponer silencio, a fin de hacer sus negocios con tranquilidad. Nunca se ha visto reunión más variada, más ruidosa. Yo me deslicé quietamente en medio de tan triste tumulto al considerar que éste reinaba cerca del cuarto en que había expirado la infeliz, cuyos muebles se vendían para pagar sus deudas. Como yo había ido para observar más que para comprar, contemplaba la figura de los subastadores cuyas facciones se regocijaban cada vez que el objeto llegaba a un precio que no se habían atrevido a esperar. Personas de probidad que habían especulado en la prostitución de aquella mujer, ganado en ella el 100%, perseguido los últimos momentos de su vida con papeles timbrados y que después de su muerte iban a recoger el fruto de honrados cálculos al par que los intereses de un vergonzoso crédito. Oh, cuánta razón tenían los antiguos que daban un mismo Dios a los mercaderes y a los ladrones. Vestidos, cachemiras, joyas, todo se vendía con increíble rapidez. Nada de esto me convenía. Continué aguardando. De repente oí gritar: un volumen perfectamente conservado, dorado por los cantos de las hojas e intitulado Manon Lescaut. Tiene palabras escritas en la primera página. 10 francos.
15, dije yo. ¿Por qué? Lo ignoro. Sin duda, por aquellas palabras escritas. 15, repitió el subastador. 30, exclamó el primer postor con un tono que parecía desafiar al que ofreciese más. Esto se convertía en lucha. 35, grité entonces con el mismo tono. 40, 50, 60, 100. Confieso que si hubiese querido causar sensación, lo habría logrado completamente, pues a esta puja reinó un gran silencio, y se miró para saber quién era el personaje que parecía tan resuelto a poseer aquel volumen. El acento dado a mi última palabra convenció seguramente a mi antagonista, que prefirió desistir de un combate cuyo resultado me hubiera hecho pagar el libro 10 veces más de lo que valía, e inclinándose me dijo con mucha finura, bien que algo tarde: cedo, caballero. Adjudicóseme el libro como a mejor postor. Como yo tenía otra lucha que tal vez mi amor propio hubiera sostenido, pero que ciertamente hubiera causado gran detrimento a mi peculio, hice inscribir mi nombre, poner aparte el volumen y me marché. Debí dar mucho que pensar a las personas que, testigos de aquella escena, se preguntaron sin duda con qué objeto había yo comprado por 100 francos un libro que en cualquier parte podía adquirir por 10 o 15 francos, todo lo más. En la primera página se leía una dedicatoria escrita con elegante carácter de letra, y que sólo decía: Manon a Margarita. Humildad. Iba firmada por Armando Duval. ¿Qué significa la palabra humildad? Reconocí a Manon en Margarita, por la opinión de ese Armando Duval, una superioridad de libertinaje o de corazón. La segunda interpretación era la más verosímil, pues la primera habría sido una impertinente franqueza que Margarita no hubiera aceptado, a pesar de la opinión que de sí misma tenía. Volví a salir y no me ocupé más del libro hasta la noche al acostarme. Manon Lescaut es, por cierto, una tierna historia de que no ignoro ningún detalle, y sin embargo, siempre que la tengo en la mano, se atrae mis simpatías. La abro y por la 100ª vez revivo con la heroína del abate Prevost. Es tan verdadera esta heroína que me parece haberla conocido. En aquellas nuevas circunstancias, la especie de comparación establecida entre ella y Margarita daba para mí un inesperado atractivo a la lectura, y a mi indulgencia añadí compasión, casi amor, por la pobre joven cuya herencia me proporcionara aquel libro. Verdad es que Manon expiró en un desierto, pero en los brazos del hombre que la amaba con todo el fuego de su alma, que le abrió una olla, regó ésta con sus lágrimas y enterró su corazón con su adorada, al paso que Margarita, pecadora como Manon, y quizás convertida como ella, había fallecido en el seno de un soberbio lujo, a juzgarse por lo que yo había visto en el lecho de su pasado, pero también en medio del desierto de su corazón, mucho más árido, mucho más vasto, mucho más horrible que el en que Manon halló sepultura. En efecto, algunos amigos, enterados de las últimas circunstancias de la vida de Margarita, me dijeron que a la cabecera de su cama no había visto sentarse una persona que realmente la consolase durante los 2 meses que duró su lenta y dolorosa agonía. Después de Manon y de Margarita, ocupaban mi pensamiento las que yo conocía
y veía caminar cantando hacia una muerte casi siempre invariable. Desgraciadas mujeres, si es delito el amarlas, al menos son dignas de compasión. ¿No compadecemos al ciego que nunca ha visto la luz del sol? ¿Al sordo que nunca ha oído las armonías de la naturaleza? ¿Y al mudo que nunca ha podido exhalar la voz de su alma? ¿Por qué, pues, bajo un falso pretexto de pudor, no queremos compadecernos de esta ceguedad del corazón, de esta sordera del alma, de esa mudez de la conciencia que enloquecen a la infeliz afligida y la inhabilitan para ver el bien, oír al Señor y hablar el puro lenguaje del amor y de la fe? Hugo ha escrito Marion Delorme, de Musset ha escrito Berneret, Alejandro Dumas ha escrito Fernanda. Los pensadores y poetas de todos los tiempos han llevado a la cortesana la ofrenda de misericordia, y a veces un grande hombre las ha rehabilitado con su amor y hasta con su apellido. Si insisto de tal modo en este punto, es porque entre los que van a leerme hay muchos, tal vez, que ya están prontos a arrojar este libro, en el cual temen ver tan solo una apología del vicio y de la prostitución, y la edad del autor contribuye sin duda a motivar tamaños recelos. Desengáñense los que tal crean, y continúen si sólo les detiene este temor. Estoy íntimamente convencido de un principio, y es el siguiente: para la mujer que ignora el bien por falta de educación, Dios abre casi siempre dos senderos que al bien conducen. Estos senderos son el dolor y el amor, y su tránsito es dificilísimo. Las que lo siguen se ensangrientan los pies y se destrozan las manos, pero al mismo tiempo dejan en los abrojos del camino las galas del vicio y llegan al término con esa desnudez de que nadie se sonroja delante del Señor. Los que encuentran a esas atrevidas viajeras deben defenderlas y decir a todo el mundo que las han encontrado, puesto que publicándolo enseñan el camino. No se trata de colocar buenamente dos postes en la portada de la vida, con esta inscripción el uno, senda del bien, y con este aviso el otro, senda del mal, y decir a los que se presenten, elegid, sino que a imitación de Jesucristo debemos enseñar los caminos que conducen de la segunda senda a la primera a los que se dejaron seducir por las amenas cercanías, y sobre todo el principio de estas veredas no debe ser demasiado penoso ni parecer demasiado impenetrable. El cristianismo, con su maravillosa parábola del hijo pródigo, nos preceptúa la indulgencia y el perdón. Jesús rebosaba de amor hacia esas almas heridas por las pasiones de los hombres, cuyas llagas se complacía en curar, sacando de ellas mismas el bálsamo salvador. Y decía a Magdalena: mucho se te perdonará, porque has amado mucho. Sublime perdón que debía despertar una fe sublime. ¿Por qué hemos de ser más severos que Jesucristo? ¿Por qué, encastillándonos en las opiniones de un mundo que se endurece para que se le crea fuerte, hemos de rechazar almas que manan sangre por unas heridas que, como a la sangre corrompida de un enfermo, dan paso a la corrupción de su vida pasada? ¿Por qué hemos de rechazar esas almas que sólo esperan una mano amiga que las cure y les devuelva la convalecencia del corazón? Apelo a mi generación.
apelo a los para quienes felizmente ya no existen las teorías de Voltaire, a los que como yo comprenden que la humanidad emprendió desde hace 15 años uno de sus más atrevidos vuelos. Poseemos para siempre la ciencia del bien y del mal. Renace la fe, se nos han devuelto el respeto a las cosas sagradas, y si el mundo no se vuelve completamente bueno, al menos mejora mucho. Los esfuerzos de todos los hombres inteligentes tienden al mismo fin, y todo corazón grande se adhiere al mismo principio. Seamos buenos, seamos jóvenes, seamos verídicos. El mal es sólo una vanidad. Tengamos el orgullo del bien, y sobre todo, no desesperemos. No menospreciemos a la mujer que no es madre, ni hija, ni esposa, ni hermana. No circunscribamos el afecto en el círculo de la familia, ni la indulgencia en el egoísmo. Toda vez que el cielo se goza más en el arrepentimiento de un pecador que en la oración de 100 justos que nunca han pecado, procuremos que el cielo se regocije y él nos lo pagará con usura. Dejemos en nuestro camino la limosna del perdón a las víctimas de los deseos terrenales, a quienes salvará tal vez una esperanza divina. Y como dicen las buenas ancianas cuando aconsejan un remedio de su cosecha, si esto no hace bien, no puede hacer mal. Seguramente se me tachará de temerario porque deseo obtener tan grandes resultados del insignificante asunto que me ocupa. Pero yo pertenezco al número de los que creen que lo máximo está en lo mínimo. El niño es pequeño y encierra al hombre. El cerebro es estrecho y abriga al pensamiento. El ojo es un punto y abraza leguas. Fin del capítulo 3. Capítulo 4 de La dama de las camelias de Alejandro Dumas hijo, traducido por Marcial Busquets. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 4. 2 días después había terminado completamente la venta, que produjo 150.000 francos. Los acreedores se habían repartido las 2/3 partes de la suma, y la familia, compuesta de una hermana y un sobrino, había heredado el resto. Esa hermana se quedó con tanta boca abierta cuando el agente de negocios hubo escrito que ella heredaba 50.000 francos. Hacía 6 o 7 años que la joven no había visto a su hermana, la cual desapareció un día sin que por ella ni por nadie se supiese el menor detalle de su vida desde el momento de su desaparición. Llegó, pues, apresuradamente a París, y la admiración de los que conocían a Margarita fue grande al ver que su única heredera era una rolliza hermosa aldeana que hasta entonces no había salido nunca de su pueblo. Halló hecha de un solo golpe su fortuna, sin que ni siquiera supiese el origen de esta inesperada riqueza. Según después me dijeron, volvió a sus hogares con el corazón atravesado por la muerte de su hermana. Dolor mitigado, empero, por la idea de que acababa de colocar la suma heredada al 4,5%. Todas estas circunstancias repetidas en París, ciudad madre del escándalo, empezaban a caer en el olvido, y yo mismo casi olvidaba la parte que había tomado en tales acontecimientos, cuando otro incidente me hizo conocer toda la vida de Margarita, enterándome de tan interesantes pormenores que me asaltó el deseo de escribir esta historia.
y la escribo. Transcurridos 3 o 4 días, la habitación, vacía ya de todos sus muebles vendidos, estaba para alquilar. Una mañana llamaron a la puerta de mi casa. Mi criado, o mejor mi portero, que me servía de criado, fue a abrir y me trajo una tarjeta, diciéndome que la persona que se la había entregado deseaba hablarme. Eché los ojos sobre la tarjeta y leí estas 2 palabras: Armando Duval. Este nombre no me era desconocido, y en efecto recordé la primera hoja del volumen de Manon Lescaut. ¿Qué podía quererme la persona que había dado este libro a Margarita? Mandé que al punto hicieran entrar al caballero que estaba aguardando. Entonces vi a un joven rubio, alto, pálido, en traje de camino, y que parecía no habérselo quitado de encima desde algunos días, ni siquiera cepillado al llegar a París, pues estaba cubierto de polvo. Monsieur Duval, profundamente conmovido, no hizo ningún esfuerzo para ocultar su emoción, y derramando lágrimas, con voz entrecortada me dijo: Caballero, os suplico que me dispenséis por mi visita y mi traje. Entre jóvenes son más ligeras las formalidades. Además, era tan vivo mi deseo de veros hoy, que ni siquiera me he tomado tiempo para apearme en la fonda, a donde he enviado mi equipaje, y he volado a vuestra casa, temiendo aún no encontraros, a pesar de ser temprano. Rogué a Monsieur Duval que tomase asiento cerca de la lumbre, y lo hizo, sacando un pañuelo con el cual ocultó su rostro por un momento. Sin duda, no adivináis, prosiguió sonriendo tristemente, a qué viene este desconocido que os visita a semejante hora, con semejante vestido y llorando de esta manera. Francamente, vengo a pediros un gran servicio. Hablad, caballero, estoy a vuestra disposición. ¿Habéis asistido a la venta de los muebles de Margarita Gautier? A este nombre, la emoción de que el joven había triunfado por un momento fue más fuerte que él, y tuvo que acercar las manos a sus ojos. Debo pareceros muy ridículo, añadió. Perdonadme también por esto, y creed que nunca olvidaré la paciencia con que tenéis la bondad de escucharme. Caballero, repliqué, si el servicio que según parece puedo prestaros debe mitigar algún tanto el dolor que os lacera el alma, decidme pronto en qué puedo complaceros, y hallaréis en mí a un hombre que se conceptuará feliz si logra seros útil. El dolor de Monsieur Duval era simpático, y a pesar mío hubiera deseado satisfacerle. Entonces me dijo: ¿habéis comprado algo en la venta de Margarita? Sí, señor, un libro. Manon Lescaut. Justamente. ¿Lo tenéis aún? En mi dormitorio. A esta noticia, Armando Duval pareció aliviado de un gran peso y me dio las gracias, como si yo hubiese ya empezado a prestarle un servicio conservando aquel volumen. Entonces me levanté, fui a mi gabinete para tomar el libro y se lo entregué. Es el mismo, dijo, mirando la dedicatoria de la primera hoja y hojeando. Sí, es el mismo. Y 2 gruesas lágrimas cayeron sobre las páginas. Y bien, caballero, dijo, levantando la cabeza y sin tratar de ocultarme que había llorado y estaba dispuesto a llorar otra vez. ¿Os interesa mucho este libro? ¿Por qué, caballero? Porque vengo a suplicaros que me lo cedáis. Perdonad mi curiosidad, dije entonces, pero, según eso, ¿sois vos quien lo dio a Margarita Gautier? Yo mismo. Vuestro es el libro, caballero. Recobradlo.
me alegro de poder devolvéroslo. Pero, prosiguió Monsieur Duval con embarazo, es justo que al menos os reintegréis de lo que os ha costado. Permitidme que os lo ofrezca. El precio de un solo volumen en semejante venta es insignificante y ya no recuerdo cuánto di por éste. Disteis 100 francos. Es cierto, dije, turbado a mi vez. ¿Cómo lo sabéis? Es muy sencillo. Yo esperaba llegar a tiempo a París para la venta de Margarita, y no he llegado hasta esta mañana. Quería poseer un objeto procedente de ella, y me dirigí a casa del tasador de la subasta para pedirle que me dejara ver la lista de los objetos vendidos y de los nombres de los compradores. Vi que vos habíais comprado este volumen y resolví suplicaros que me lo cedieseis, aunque el precio a que lo pujasteis me hiciese recelar que algún recuerdo os había inspirado el deseo de poseerlo. Y así diciendo, Armando parecía temer evidentemente que yo hubiese conocido a Margarita hasta el mismo punto que él. Me apresuré a tranquilizarle. Conocí de vista a la señora Gautier, le dije. Su muerte me causó la impresión que causa a un joven la muerte de una mujer hermosa a quien se alegraba de encontrar. Quería comprar alguna cosa al venderse sus muebles, y me encapriché haciendo pujas sobre este volumen, sólo por el gusto de hacer rabiar a un sujeto que se obstinaba en pagarlo más caro que yo, y parecía disputarme su posesión. Vuelvo, pues, a decíroslo, caballero. Este libro está a vuestra disposición, y os ruego nuevamente que lo aceptéis y no lo recibáis de mí como yo lo recibí del tasador, a fin de que nos una el lazo de la más estrecha amistad. Está bien, caballero, me dijo Armando, tendiendo la mano y apretando la mía. Acepto, y contad con mi eterna gratitud. Grande era mi deseo de interrogar a Armando respecto de Margarita, pues la dedicatoria del libro, el viaje del joven y su afán para poseer aquel volumen excitaban altamente mi curiosidad, pero temí que mis preguntas revelaran que sólo rehusé su dinero para tener el derecho de ingerirme en sus asuntos, lo cual estaba muy lejos de mi pensamiento. Hubiérase dicho que adivinó mi deseo, pues me dijo: ¿habéis leído este libro? Enteramente. ¿Qué habéis pensado de las 2 líneas que escribí en él? Comprendí al instante que, a vuestro modo de ver, la pobre joven a quien disteis este volumen se distinguía de la categoría ordinaria, pues no quise ver en estas 2 líneas un cumplimiento vulgar. Teníais razón, caballero. Esa joven era un ángel. Tomad, me dijo, leed esta carta. Y me alargó un papel que parecía haber sido leído repetidas veces. Lo abrí y leí lo siguiente: mi querido Armando, recibí vuestra carta. Gozáis de buena salud y doy gracias al cielo porque os dispensa tal beneficio. Sí, amigo mío, estoy enferma y mi enfermedad es irremediable, pero el interés que os dignáis tomar por mí alivia mucho mis sufrimientos. Sin duda, no viviré el tiempo necesario para tener la dicha de estrechar la mano que ha escrito la bondadosa carta que acabo de recibir, cuyas palabras me curarían si algo pudiera curarme. No os veré más, pues me hallo al borde de la tumba y me separa de vos una distancia inmensa. Pobre amigo mío, vuestra Margarita de otros tiempos ha cambiado mucho, y quizá es preferible que no volváis a verla, si habéis de encontrarla tal como está. Me preguntáis si os perdono.
Oh, de todo corazón, amigo mío, pues el mal que habéis querido hacerme no era más que una prueba del amor que me profesabais. Hace un mes que me hallo postrada en el lecho del dolor, y me es tan cara vuestra estimación que desde el momento en que nos separamos escribo el diario de mi vida, y lo escribiré hasta que mi mano se niegue a sostener la pluma. Si el interés que os tomáis por mí es verdadero, Armando, cuando volváis, id a casa de Julia Duprat, que os entregará este diario. En él hallaréis la razón y la causa de cuanto ha pasado entre nosotros. Julia es muy buena para conmigo, y con frecuencia hablamos de vos. Ella se hallaba aquí cuando he recibido vuestra carta, y hemos llorado al leerla. Si no me hubieseis dado noticias vuestras, Julia quedaba encargada de entregaros estos papeles a vuestra llegada a Francia. No me lo agradezcáis. Este recuerdo cotidiano de los únicos momentos felices de mi vida me hace un bien inefable, y si en esa lectura debéis hallar las excusas del pasado, a mí me ofrece un bálsamo inagotable de consuelo. Quisiera dejaros alguna cosa que os hiciese pensar continuamente en mí, pero han embargado todos mis muebles y nada me pertenece. ¿Comprendéis, amigo mío? Se acerca mi última hora y desde mi dormitorio oigo los pasos del vigilante que mis acreedores han puesto en el salón para que nadie se lleve nada, y no me queda nada si no muero. Seguramente aguardan mi fallecimiento para proceder a la venta. Oh, los hombres son despiadados. Pero me engaño. El justo, el inflexible, es Dios. Y bien, querido amigo, espero que vendréis a la venta y compraréis algo, pues si yo retirase algún objeto para vos y lo supieran, serían capaces de acusaros de sustracción de efectos embargados. Cuán triste es la vida que abandono. Qué bueno sería Dios si me permitiese veros antes de expirar. Según todas las probabilidades. Adiós, amigo mío. Perdonadme si no prolongo esta carta, porque los que me prometen curarme me debilitan a fuerza de sangrías, y mi mano se niega a escribir más. Margarita Gautier. En efecto, las últimas palabras apenas eran legibles. Devolví la carta al joven Armando, que sin duda acababa de leerla en su pensamiento como yo en el papel, pues me dijo al tomarla: ¿quién creyera que la que trazó estas líneas era una cortesana? Y conmovido por sus recuerdos, contempló por un momento el escrito y acabó por acercarlo a sus labios. Ah, cuando pienso, prosiguió, que murió sin que yo pudiese volver a verla, que no la veré más, y que hizo por mí lo que no hubiera hecho una hermana, no me perdono el haberla dejado morir de tal modo, muerta, pensando en mí, escribiendo y pronunciando mi nombre, infeliz Margarita. Y Armando, dando libre rienda a sus pensamientos y a sus lágrimas, me tendía la mano y continuaba: si me viesen lamentarme así de semejante muerte, creyéranme bastante niño, pero es porque no sabrían cuánto he hecho sufrir a esa mujer, cuán cruel he sido yo, y cuán buena y resignada ha sido ella. Yo creía que a mí sólo me tocaba perdonar, y hoy me considero indigno del perdón que me concede. Oh, daría 10 años de mi existencia por llorar una hora a sus pies. Es muy difícil
consolar un dolor que no conocemos, y sin embargo era tan viva la simpatía que me había inspirado aquel joven, me confiaba con tanta franqueza su sentimiento, que creí que mis palabras no le serían indiferentes, y le dije: ¿no tenéis parientes o amigos? Esperad, vedles y os consolarán, pues, por mi parte, sólo puedo compadeceros. Tenéis razón, dijo, levantándose y paseándose agitado por mi habitación. Os molesto, dispensadme. Yo no reflexionaba que mi amor debe importaros poco y que es importuno por una cosa que no puede o no debe inspiraros el menor interés. Mal interpretáis el sentido de mis palabras. Estoy a vuestra disposición y sólo siento mi insuficiencia para calmar vuestra aflicción. Si mi compañía y la de mis amigos puede distraeros, si necesitáis de mí, sea lo que fuere, quiero que veáis el placer que tendré en satisfacer vuestros deseos. Perdonadme una y mil veces, me dijo. El dolor exagera las sensaciones. Permitid que me quede algunos minutos más, el tiempo de enjugarme los ojos, para que los bobos de la calle no miren como una gran curiosidad a este mancebo que llora. Me hacéis muy feliz dándome este libro, y nunca sabré reconocer tal favor. ¿Cómo agradecéroslo? Concediéndome vuestra amistad, contesté, y contándome la causa de vuestro dolor. No es un consuelo referir lo que se sufre. Tenéis razón, pero hoy tengo mucha necesidad de llorar, y mi boca sólo pronunciaría palabras incoherentes. Un día os contaré esta historia, y ya veréis si tengo motivo para sentir la muerte de esa joven. Y ahora, añadió, frotándose por última vez los ojos y mirándose en el espejo, tened la bondad de decirme que no me halláis demasiado simple y permitidme que vuelva a veros. La mirada del joven era dulce y bondadosa. Estuve a punto de abrazarle. En cuanto a él, sus ojos comenzaban de nuevo a preñarse de lágrimas, y al ver que yo lo notaba, apartó de mí su mirada. Ea, le dije, valor. Adiós, me dijo entonces, y haciendo un esfuerzo inaudito para no llorar, más bien huyó que salió de mi casa. Levanté la cortina de mi balcón y le vi subir al cabriolé que le esperaba a la puerta, pero no bien entró en él, se deshizo en llanto y ocultó el rostro con su pañuelo. Fin del capítulo 4. Capítulo 5 de La dama de las camelias, de Alejandro Dumas hijo, traducido por Marcial Busquets. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 5. Transcurrió bastante tiempo sin que oyese hablar de Armando, pero en cambio se trató frecuentemente de Margarita. No sé si mis lectores lo habrán observado, pero basta que se pronuncie una vez delante de nosotros el nombre de una persona que parecía deber sernos desconocida o cuando menos indiferente, para que los detalles vengan a agruparse poco a poco en derredor de este nombre, y nuestros amigos nos hablen entonces de una cosa con que nunca nos habían entretenido antes. Entonces descubrimos que esa persona se había puesto casi en contacto con nosotros. Nos apercibimos de que la hemos visto muchas veces sin observarla. En los sucesos que se nos cuenta hallamos una coincidencia y afinidad reales con ciertos sucesos de nuestra propia existencia. No me sucedía positivamente lo mismo respecto de Margarita.
pues yo la había visto y encontrado, y la conocía personalmente, así como sus costumbres, pero había resonado tanto su nombre en mis oídos desde aquella venta, y hallábase este nombre mezclado con un dolor tan profundo, que mi admiración había subido de punto, aumentando mi curiosidad. El resultado de esto fue que las primeras palabras que dirigía a los amigos a quienes no había nunca hablado de Margarita eran siempre éstas: ¿habéis conocido a una tal Margarita Gautier? La dama de las camelias. La misma. Mucho. Estos muchos iban a veces acompañados de sonrisas incapaces de dejar duda alguna sobre su significación. Y bien, ¿quién era esa joven? Continuaba yo. Una buena joven. ¿Y nada más? Cáspita. Sí, tenía más talento y quizá más corazón que las otras. ¿Y no sabéis alguna particularidad acerca de ella? Arruinó al barón de G. ¿Solamente? Era la querida del viejo duque de... ¿Estáis cierto de que era su querida? Así se dice. A lo menos le daba mucho dinero. Siempre los mismos detalles generales. Con todo, yo hubiera deseado saber alguna cosa sobre la amistad de Margarita y Armando. Cierto día encontré a uno de los que continuamente viven en la intimidad de las meretrices, y le pregunté: ¿habéis conocido a Margarita Gautier? La contestación fue el mucho de costumbre. ¿Qué clase de joven era? Linda y buena. Su muerte me ha causado gran sentimiento. ¿No tuvo un amante llamado Armando Duval? ¿Un joven alto y rubio? Sí, es verdad. ¿Quién era ese Armando? Un mozo que, según creo, se comió con ella lo poco que poseía y hubo de abandonarla. Dícese que estaba loco por Margarita. ¿Y ella? También le amaba mucho, según dicen, pero del modo que aman esas mujeres, no hay que pedirles más de lo que pueden dar. ¿Qué se ha hecho de Armando? Lo ignoro, le conocía muy poco. Vivió 5 o 6 meses con Margarita, pero en el campo, y cuando ella volvió, él partió. ¿Y no le habéis vuelto a ver desde entonces? Nunca. Yo tampoco había vuelto a verle. Hasta llegué a preguntarme si la noticia reciente del fallecimiento de Margarita había exagerado el antiguo amor de Armando y por consiguiente su dolor al presentarse en mi casa. Y me decía que tal vez había ya olvidado a Margarita al par que su promesa de venir a visitarme. Esta suposición hubiera sido muy verosímil tratándose de otra persona, pero la desesperación de Armando había exhalado acentos sinceros, y pasando de un extremo al otro, me figuré que el dolor había degenerado en enfermedad, y que si yo no tenía noticias suyas era porque estaba enfermo, o tal vez había muerto. Yo me interesaba espontáneamente por aquel joven. Quizá en este interés había egoísmo, quizá bajo aquel dolor había yo vislumbrado una tierna historia de corazón, quizá, en fin, mi deseo de conocerla era el único fundamento del cuidado que el silencio de Armando me infundía. Puesto que Duval no venía a mi casa, resolví ir a la suya. El pretexto no era difícil de hallar, pero, desgraciadamente, yo no sabía las señas de su habitación, y por más que las pedí, nadie supo dármelas. Fui a la calle de Antin para ver al portero de Margarita, el cual tal vez sabía dónde moraba Armando, pero el portero era otro, y lo ignoraba como yo. Entonces me informé del cementerio en que había sido enterrada la señorita Gautier. Era el cementerio de Montmartre. Abril había reaparecido, el tiempo era magnífico, las tumbas
ya no debían ofrecer ese aspecto doloroso y desolado que les da el invierno. En fin, hacía ya bastante calor para que los vivos se acordasen de los muertos y les visitaran. Dirigíme pues al cementerio, diciéndome: a la simple inspección de la tumba de Margarita veré si aún existe el dolor de Armando, y quizás sabré lo que de él se ha hecho. Entré en la habitación del conserje y le pregunté si el día 22 de febrero se había enterrado en el cementerio de Montmartre a una mujer llamada Margarita Gautier. El conserje hojeó un gran libro en que están inscritos y numerados todos los nombres de los que entran en aquel último asilo, y me respondió que en efecto el 22 de febrero a mediodía se había dado sepultura a una mujer del citado nombre. Le rogué que me hiciese acompañar al sepulcro, pues no hay medio de orientarse sin Cicerone en aquella ciudad de los muertos, que tiene sus calles como la ciudad de los vivos. El guardián llamó a un jardinero, le dio las instrucciones necesarias y éste le interrumpió diciendo: ya sé, ya sé. Oh, la tumba es muy fácil de reconocer, continuó dirigiéndose a mí. ¿Por qué?, le dije. Porque tiene flores muy diferentes de las que adornan las demás. ¿Cuidáis de ella? Sí, señor, y yo quisiera que todos los parientes cuidasen tanto de los difuntos como el joven que me ha recomendado aquella. Después de algunos rodeos, el jardinero se detuvo y me dijo: esta es. En efecto, mis miradas se fijaron en un cuadro de flores que nadie habría tomado nunca por un sepulcro. A no descubrirlo, una piedra de mármol blanco y un nombre grabado en ella. La piedra estaba colocada de pie, un enrejado de hierro limitaba el terreno comprado, y este terreno se hallaba cubierto de camelias blancas. ¿Qué decís de esto?, me preguntó el jardinero. Es muy hermoso. Y cada vez que se marchita una camelia, tengo orden de reemplazarla con otra. ¿Y quién os ha dado esa orden? Un joven que lloró mucho la primera vez que vino, un antiguo amigo de la difunta seguramente, pues parece que era una desenvuelta esa mujer, y dicen que era muy linda. ¿La conocisteis? Sí. Como el otro, me dijo el jardinero sonriendo malignamente. No, nunca hablé con ella. ¿Y venís a verla en el cementerio? No deja de ser muy gracioso por vuestra parte, pues los que vienen a ver a la pobre joven no son muchos, que digamos. Con que no viene nadie. Nadie, a no ser por el joven caballero que vino una vez. ¿Una sola vez? Sí, señor. ¿Y no ha vuelto más? No, pero volverá a su regreso. ¿Está, pues, viajando? Sí. ¿Sabéis dónde se halla? Se halla, según creo, en casa de la hermana de la señorita Gautier. ¿Y qué hace allá? Partió para pedirle el permiso de exhumar a la difunta a fin de depositarla en otra parte. ¿Por qué no quiere dejarla aquí? Ya sabéis, señor, que se tienen caprichos por los muertos. Los hombres de mi profesión lo vemos todos los días. Este terreno solo se ha comprado por 5 años, y ese joven quiere una concesión perpetua y un terreno más vasto. Lo mejor será en el cuartel nuevo. ¿A qué llamáis cuartel nuevo? Los nuevos terrenos que están vendiéndose a la derecha. Si el cementerio hubiese sido dirigido siempre como actualmente, no habría otro igual en el mundo. Pero aún le falta mucho para llegar a ser lo que debiera. Y además son tan pícaras las gentes. ¿Qué queréis decir? Quiero decir que hay personas que son orgullosas hasta en el cementerio. No,
pues parece que la tal señorita Gautier era una linda alhaja, permitidme la expresión. Ahora la pobre señorita ya no existe y resta tanto de ella como de las que nadie tiene por qué culparlas y que nosotros regamos todos los días. Pues bien, cuando los parientes de las personas que están sepultadas cerca de ella han sabido quién era, han dado en la manía de decir que se opondrían a que se la enterrase aquí y que debía haber terrenos aparte para esta clase de mujeres, como para los pobres. ¿Dónde se ha visto semejante extravagancia? Como les he dado en caperuza a esos señores acaudalados que no vienen 4 veces al año a visitar a sus difuntos, que traen ellos mismos sus flores y mirad qué flores, que consideran como un entretenimiento a los por quien dicen que lloran, que escriben en sus tumbas unas lágrimas que nunca han derramado y que vienen a ser exigentes por un quítame allá esas pajas. Podéis creerme, señor, yo no conocía a esta señorita ni sé lo que ha hecho. Pues bien, yo la quiero y cuido de ella y le doy las camelias tan baratas como puedo. Es mi muerta favorita. En cuanto a nosotros, nos vemos asaz obligado a querer a los muertos, pues estamos tan ocupados que apenas tenemos tiempo para querer otra cosa. Yo miraba al jardinero, y algunos de mis lectores comprenderán, sin que tenga necesidad de explicárselo, la emoción que experimentaba al oírle. Sin duda se apercibió de ello, pues añadió: dicen que había personas que se arruinaban por esa joven, y que ella tenía amantes que la adoraban. Pues bien, cuando pienso que ninguno de ellos viene solamente a comprar una flor para su antigua querida, veo que el caso es curioso y triste. Y bien mirado, ésta no puede quejarse, pues tiene su sepulcro, y si sólo hay un amante que se acuerde de ella, éste hace las cosas por los otros. Pero aquí tenemos jóvenes de la misma clase y de la misma edad que son arrojadas a la fosa común, y se me cae el corazón cuando oigo caer sus pobres cadáveres en el fondo, y una vez enterradas nadie se ocupa de ellas. No es siempre divertido el oficio que hacemos, sobre todo cuando tenemos un pedazo de alma. ¿Qué queréis que os diga? Dios me hizo así y no puedo remediarlo. Tengo una hija de 20 años, alta y bien formada. Cuando traen a este sitio una muerta de su edad, pienso con ella, y aunque sea una gran señora o una vagamunda, no puedo menos de conmoverme. Pero sin duda os aburro con mis historias, y vos no habéis venido para tener la paciencia de escucharlas. Se me ha dicho que os acompaña a la tumba de la señorita Gautier y la tenéis delante. ¿Puedo seros útil en alguna otra cosa? ¿Sabéis las señas de la habitación de Monsieur Armando Duval? Pregunté al jardinero. Sí, vive en la calle de... Por lo menos, allí es donde fui a cobrar el importe de todas las flores que estáis viendo. Gracias, amigo mío. Eché una última mirada a la florida tumba, cuyas profundidades hubiera querido sondear a pesar mío, para ver en qué había venido a parar la hermosa criatura que del polvo había vuelto al polvo, y me alejé muy triste. ¿Acaso queréis ver a Monsieur Duval? Prosiguió el jardinero que iba a mi lado. Sí. Es que estoy seguro de que aún no ha vuelto, pues de lo contrario hubiera ya venido al cementerio. ¿Con que estáis convencido de que no ha olvidado a Margarita? No sólo estoy convencido de ello, sino que apostaría a que su deseo de cambiarla de sepulcro es el deseo de volverla a ver. ¿Qué decís?
Las primeras palabras que me dijo al venir al cementerio fueron: ¿qué hacer para verla otra vez? Esto no podía verificarse sino por medio de un cambio de sepulcro. Y yo le enteré de todas las formalidades que deben cumplirse para obtener este cambio, pues ya sabéis que para trasladar los muertos de un sepulcro a otro es preciso reconocerles, y únicamente la familia puede autorizar esta operación, la cual debe ser presidida por un comisario de policía, de modo que M. Duval partió para pedir esa autorización a la hermana de la señorita Gautier, y su primera visita será probablemente para nosotros. Habíamos llegado a la puerta del cementerio. Di de nuevo las gracias al jardinero, poniéndole algunas monedas en la mano, y me dirigí a la casa cuyas señas me había dado. Armando no había vuelto. Dejé un billete en su casa, rogándole que viniese a verme luego que llegara, o me enviase a decir dónde podría encontrarle. El día siguiente por la mañana recibí una carta de M. Duval, que me informaba de su regreso y me rogaba que pasase a su casa, añadiendo que, rendido de fatiga, le era imposible salir. Fin del capítulo 5. Capítulo 6 de La Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas, hijo, traducido por Marcial Busquets. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 6. Fui a casa de Armando y le hallé en cama. Al verme, me tendió su mano ardiente. «¿Tenéis fiebre?», le dije. «No será nada. La fatiga de un viaje rápido, he aquí todo». «¿Venís de casa de la hermana de Margarita?». «Sí. ¿Quién os lo ha dicho?». «Yo lo sé. ¿Y habéis obtenido lo que deseabais?». «Sí, pero ¿quién os ha informado del viaje y de su objeto?». «El jardinero del cementerio». «¿Habéis visto su tumba?». «Apenas osé contestar, pues el tono de esta frase me revelaba que Armando aún era víctima de la emoción de que yo había sido testigo, y cada vez que su pensamiento o las palabras de otro le trajeran a la memoria tan doloroso objeto, aquella emoción pugnaría aún durante mucho tiempo con su voluntad. Me contenté, pues, con responder moviendo la cabeza. «Ha cuidado mucho de ella», continuó Armando. Sí, 2 gruesas lágrimas rodaron por las mejillas del enfermo, que volvió la cabeza para ocultármelas. Hice como que no las había visto y procuré dar otro giro a la conversación. «Han transcurrido 3 semanas desde que partisteis», le dije. Armando pasó la mano por sus ojos y me respondió: «3 semanas, ni más ni menos». «Largo ha sido vuestro viaje». «Oh, no he viajado siempre. He estado enfermo 15 días, y esto me ha impedido volver mucho antes. Pero no bien llegué allá, la fiebre me atacó y obligó a guardar cama». «¿Y os pusisteis otra vez en camino sin hallaros restablecido completamente?». «A permanecer 8 días más en aquel país me hubiera muerto. Pero ahora que habéis vuelto es preciso cuidaros. Vuestros amigos vendrán a veros, y yo el primero, si me lo permitís». «Pienso levantarme dentro de 2 horas». «¡Qué imprudencia! Es preciso. Urge mucho lo que tenéis que hacer». «Debo ir a casa del comisario de policía». «¿Por qué no confiáis a otro una diligencia que puede agravar vuestra enfermedad?». «Es lo único que puede curarme. Es preciso que yo la vea. Desde que supe su muerte, y sobre todo desde que vi su sepulcro, no sosiego ni duermo. No puedo convencerme de que haya expirado una mujer
que dejé tan joven y tan hermosa. Debo asegurarme de ello con mis propios ojos. Debo ver en qué ha convertido Dios a un ser que he amado tanto, y tal vez el disgusto del espectáculo reemplace el martirio del recuerdo. Vos me acompañaréis, ¿no es verdad? ¿Qué os ha dicho su hermana? Nada. Ha extrañado mucho que un particular quiera comprar terreno para sepultar a Margarita, y enseguida me ha firmado la autorización que yo le pedía. Creedme, aguardad vuestro completo restablecimiento para realizar esa traslación. Oh, ya me sentiré fuerte. Perded cuidado. Además, volviérame loco si cuanto antes no ejecutara una resolución cuyo cumplimiento es ya una necesidad de mi dolor. Os juro que no renacerá la calma en mi corazón sino cuando habré visto a Margarita. Quizás es una sed de la fiebre que me devora, un delirio de mis insomnios, un resultado de mi delirio, pero aunque debiese hacerme cartujo como Monsieur de Rancé después de haber visto, veré. Comprendo, dije a Armando. Disponed de mí. ¿Habéis visto a Julia Duprat? Sí. La vi el mismo día de mi primer regreso. ¿Os entregó los papeles que Margarita le dejó para vos? Aquí están. Armando sacó un rollo de debajo de su almohada y enseguida volvió a colocarlo allí mismo. Sé de memoria el contenido de estos papeles, me dijo. Los he leído 10 veces al día por espacio de 3 semanas. Vos también los leeréis, pero más tarde, cuando esté más sosegado y pueda haceros comprender todo el corazón, todo el amor que esta confesión revela. Por ahora, tengo que pediros un favor. ¿Cuál? ¿Tenéis un coche abajo? Sí. Pues bien, tened la bondad de tomar mi pasaporte e ir a ver si en el correo hay cartas para mí. Mi padre y mi hermana han debido escribirme a París, pero como partí con tanta precipitación, no tuve tiempo para informarme antes de ponerme en camino. Cuando hayáis vuelto, iremos juntos a ponernos de acuerdo con el comisario de policía para la ceremonia de mañana. Armando me entregó su pasaporte y me trasladé a la calle de J. J. Rousseau. Había 2 cartas dirigidas a Duval. Las tomé y volví. Encontré a Armando vestido del todo y dispuesto a salir. Gracias, me dijo, tomando sus cartas. Sí, añadió después de mirar los sobres. Sí, son de mi padre y de mi hermana. No habrán comprendido nada de mi silencio. Abrió las cartas y más bien las adivinó que las leyó, pues eran de 4 páginas cada una, y al poco rato había vuelto a doblarlas. Partamos, me dijo. Contestaré mañana. Fuimos a casa del comisario de policía, a quien entregó Armando la autorización de la hermana de Margarita. El comisario le dio, en cambio, una carta para el guardián del cementerio. Acordóse que la traslación tendría lugar al día siguiente a las 10 de la mañana, que yo iría a buscarle 1 hora antes y que pasaríamos juntos al cementerio. Por mi parte, también me picaba la curiosidad de asistir a aquel espectáculo, y confieso que por la noche no pude conciliar el sueño. A juzgar por los pensamientos que me asaltaron, la noche debió de ser muy larga para Armando. Cuando a las 9 de la mañana siguiente entré en su casa, estaba horriblemente pálido, pero mostraba tranquilidad. Me recibió con una sonrisa y me tendió la mano. Sus bujías habían ardido hasta el cabo, y antes de salir, Armando tomó una carta muy larga dirigida a su padre y confidente, sin duda, de sus impresiones durante la noche. Media hora después llegábamos a Montmartre. El comisario ya nos esperaba. De cuando en cuando
sentía yo temblar convulsivamente el brazo de mi compañero, como si de repente le hubiesen atacado calofríos. Entonces le miraba y él comprendía mis miradas y se sonreía, pero desde que habíamos salido de su casa no habíamos cambiado ni una sola palabra. Un momento antes de llegar delante del sepulcro, Armando se detuvo para enjugar su rostro bañado en gruesas gotas de sudor. Yo aproveché aquel alto para respirar, pues también tenía el corazón comprimido como un tornillo. ¿De qué dimana el doloroso placer que uno siente por esa clase de espectáculos? Cuando llegamos al sepulcro, el jardinero había retirado todas las macetas de flores. El enrejado había desaparecido y dos hombres cavaban la tierra. Armando se apoyó contra el árbol y miró. Al parecer, toda su vida se reflejaba en sus ojos. De repente, uno de los azadones rechinó contra una piedra. A este ruido, Armando retrocedió, como herido por una conmoción eléctrica, y me estrechó la mano con tanta violencia que me hizo daño. Entonces, un sepulturero cogió una ancha paleta y vació poco a poco la fosa. Luego, cuando ya no había más que las piedras con que se cubre el ataúd, las echó fuera una a una. Yo observaba a mi amigo Armando, pues a cada momento temía que las sensaciones que él concentraba visiblemente le dejasen exánime, pero Armando miraba siempre, fijos y abiertos los ojos, como si estuviese loco, y el ligero temblor de sus mejillas y labios demostraba que era víctima de una crisis nerviosa. En cuanto a mí, tan solo puedo decir que sentía haber ido al cementerio. Cuando el ataúd quedó enteramente descubierto, el comisario dijo a los sepultureros: «Abrid». Aquellos hombres obedecieron como si hubiese sido la cosa más sencilla del mundo. Hasta los mismos sepultureros retrocedieron. El féretro era de roble, y principiaron a separar la tapa. La humedad de la tierra había enmohecido los tornillos, y después de muchos esfuerzos se abrió la caja, de la cual se exhaló un olor infecto, a pesar de las plantas aromáticas de que estaba sembrada. «Oh, Dios mío», murmuró Armando y palideció más. Un gran sudario blanco cubría el cadáver y dibujaba algunas de sus sinuosidades. El sudario estaba casi completamente carcomido en uno de los extremos y dejaba ver un pie de la muerta. Yo casi me sentía malo, y a la hora en que escribo estas líneas aún me parece ver aquella escena en su imponente realidad. «Apresurémonos», dijo el comisario. Entonces uno de los dos hombres alargó la mano, púsose a descoser el sudario y agarrándolo por la punta descubrió bruscamente el rostro de Margarita. Horrorizaba el verlo, horroriza el contarlo. Los ojos no eran más que dos agujeros, los labios habían desaparecido y los dientes blancos estaban unidos unos contra otros. Los largos cabellos negros y secos estaban pegados a las sienes y velaban un poco las verdes cavidades de las mejillas. Y sin embargo, en aquel rostro reconocí el rostro blanco, róseo y alegre que con tanta frecuencia había visto. Armando, sin poder apartar sus ojos de aquella figura, se había tapado la boca con un pañuelo y lo mordía. Por lo que a mí hace, parecióme que un círculo de hierro me oprimía la cabeza. Nubláronse mis ojos, mis orejas se llenaron de zumbidos, y todo lo que pude hacer fue abrir un frasco que había traído a todo evento
y respirar fuertemente las esencias que contenía. En medio de aquella ofuscación oí que el comisario decía a Monsieur Duval: ¿La reconocéis? Sí, contestó sordamente el joven. Pues cerrad y trasladad, dijo el comisario. Los sepultureros echaron la mortaja al rostro de la difunta, cerraron el féretro, tomáronlo cada uno por un extremo y se dirigieron al punto que se les había indicado. Armando estaba inmóvil, clavados los ojos en aquella huesa vacía. Estaba pálido como el cadáver que acabábamos de ver, y como petrificado. Comprendí lo que iba a suceder cuando el dolor disminuyese por la ausencia del espectáculo, y en consecuencia ya no le sostuviese. Acerquéme al comisario. ¿Es necesaria la presencia de ese caballero?, le pregunté indicando a Duval. No, señor, me respondió, y hasta os aconsejo que os le llevéis, pues me parece que está malo. Venid, dije entonces a Armando tomándole del brazo. ¿Cómo?, exclamó mirándome como si no me hubiese reconocido. Acabóse, añadí. Debéis iros, amigo mío. Estáis pálido, y estas emociones os matarán. Tenéis razón. Vámonos, contestó maquinalmente, pero sin dar un paso. Entonces le cogí del brazo y me lo llevé. Dejábase conducir como un niño, murmurando tan solo de vez en cuando: ¿Habéis visto los ojos? Y se volvía, como si aquella visión le hubiese llamado. Entretanto, sus pasos se hacían irregulares. Parecía que ya no avanzaba sino a sacudidas. Sus dientes castañeteaban, sus manos estaban heladas, y una violenta agitación nerviosa se apoderó de toda su persona. Le hablé y no me respondió. Todo lo que era dado a hacer consistía en dejarse llevar. A la puerta hallamos un carruaje. Ya era tiempo. No bien hubo entrado en él, aumentó su estremecimiento y tuvo un verdadero ataque de nervios, en medio del cual el temor de asustarme le hacía murmurar estrujándome la mano: No es nada, no es nada. Quisiera llorar. Y yo oía hincharse su pecho, y la sangre refluía en sus ojos. Sin lágrimas, secos, hícele respirar el frasco que me había servido, y cuando llegamos a su casa aún duraba su temblor convulsivo. Con ayuda del criado le acosté, mandé encender lumbre en su cuarto y volé a buscar un médico, que oyó de mis labios todo cuanto acababa de pasar. El médico acudió. Armando tenía de púrpura las facciones. Estaba delirando y murmuraba frases incoherentes, entre las cuales sólo se oía distintamente el nombre de Margarita. ¿Y bien?, dije al doctor cuando hubo examinado al enfermo. Y bien, tiene una fiebre cerebral, ni más ni menos, y no es poco feliz, pues se me figure, Dios me perdone, que se habría vuelto loco. Afortunadamente la enfermedad física matará la enfermedad moral, y dentro de un mes se habrá salvado tal vez de una y otra. Fin del capítulo 6.